Hay animes que te marcan, que los ves en un momento concreto de tu vida y algo cambia, que cuando terminas el último episodio te quedas mirando la pantalla sin saber muy bien qué hacer con lo que acabas de sentir. Atacados, violados. Y el anime de Tokyo Ghoul fue eso para muchísima gente. En 2014, un anime de un estudio mediano llegó sin demasiado ruido y se convirtió en uno de los fenómenos más grandes de su generación. El opening Unravel sonaba en todos lados. Los cosplays de Kaneki con el pelo blanco y el parche en el ojo estaban en cada convención. Yo soy un ghoul. Y la escena de la silla se convirtió en uno de los momentos más comentados del anime moderno. Absolutamente todo el mundo hablaba de Tokyo Ghoul. 559. Y entonces llegó la segunda temporada y algo murió. No de golpe, no con una explosión, sino que murió lentamente, episodio a episodio y decisión a decisión. Ya basta. ¿Eso es lo que realmente querías que hiciera? Hasta que lo que quedaba no se parecía casi en nada a lo que había enamorado a tanta gente. Y lo peor no es que la segunda temporada fuera mala para mucha gente, lo peor es que con el material que tenían entre manos podría haber sido una de las mejores temporadas de anime de la década. ¿Crees que me lastimarás? Después de todo lo que he vivido. Y vamos a hablar de eso, de cómo Tokyo Ghoul pasó de ser una obra maestra en construcción a convertirse en el ejemplo que todo el mundo usa cuando quiere explicar qué significa desperdiciar un manga excepcional. Vamos a analizar qué hizo tan bien la primera temporada, qué decisiones concretas destruyeron la segunda y por qué a día de hoy, más de 10 años después, la herida sigue sin cerrarse del todo para los fans que vieron lo que pudo haber sido. Y si nunca has visto Tokyo Ghoul, quédate también, porque al final de este vídeo vas a entender por qué una parte de la comunidad del anime todavía habla de esta serie como una mezcla de amor y rabia que no ha desaparecido con el tiempo, así que comencemos. ¡Bastardo! ¿Qué quiere Tsukiyama? Esto está mal, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Y lo primero de todo, para entender por qué la caída de Tokyo Ghoul duele tanto, primero tienes que entender de dónde venía y lo que representaba. Parece que algo ha cambiado en el brillo de tus ojos. Tokyo Ghoul es un manga de Sui Ishida, que empezó a publicarse en 2011 en la revista Weekly Shonen Jump. Ishida era un autor prácticamente desconocido, sin grandes obras previas, que de repente presentó una historia que combinaba terror de body horror con drama psicológico, crítica social y una profundidad de personajes que no esperabas encontrar en este tipo de premisa. ¿El Distrito 20 lo consideran como el más pacífico? No tenía idea de eso. La historia sigue a Kaneki Ken, un chico universitario completamente normal, aficionado a los libros, sin nada especial que lo distinga de cualquier otra persona. ¿Por qué no? Puede que sí le guste la idea. Que te quede claro, no pasará, olvídalo. Hasta que tiene una cita con una chica que resulta ser un ghoul, una criatura que vive entre los humanos, pero que necesita alimentarse de carne humana para sobrevivir. Delicioso. Porque la comida le sabe a basura. Y pues obviamente la cita sale terriblemente mal. Kaneki acaba en el hospital y cuando se despierta descubre que le han trasplantado los órganos del ghoul que casi lo mata. ¿Tu mejor amigo vino a visitarte también hoy? Porque sí, obviamente se lo intenta comer justo antes de que le caigan unas vigas en la cabeza. Ya a causa de este trasplante, ahora él es mitad humano, mitad ghoul. No puede comer comida normal y no puede vivir como antes y no encaja en ninguno de los dos mundos. Esa premisa en manos de Ishida se convierte en algo mucho más grande que una historia de monstruos. Es una exploración de la identidad, del trauma, de lo que significa pertenecer a algo cuando el mundo te dice que no encajas en ningún lado. Entonces no puedo compartir mucho, pero toma, come. Y Kaneki no es un héroe clásico, es alguien que intenta desesperadamente mantener su humanidad mientras el mundo lo empuja hacia la oscuridad. Este lugar... Yo estaba en una cita con la señorita Rise. Y eso conecta con la gente de una forma que va mucho más allá del entretenimiento. El anime llega en 2014, producido por el estudio Pierrot, conocido por series largas como Naruto y Bleach. Y la primera temporada hace algo que no siempre ocurre con las adaptaciones. Capta la esencia del material original. El director Shueisha Morita toma decisiones visuales arriesgadas, la banda sonora de Yutaka Yamaeda es perfecta y el opening Unravel de Tekka se convierte en una de las canciones más icónicas de la historia reciente del anime. Mata a alguien y devóralo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que soy? Es como si fuera... Y no es exageración, a día de hoy Unravel sigue siendo una de las canciones más reconocibles si le preguntas a cualquier fan de anime de esa generación. Después de lo que sucedió, Hinami terminó viviendo con Touka.
Y entonces el estudio tomó la decisión que lo cambió todo. Voy a ser directo, la primera temporada de Tokyo Ghoul no es perfecta, tiene cortes de censura que arruinan algunas escenas, comprime partes del manga que merecían más tiempo, y hay momentos donde se nota que el presupuesto no era ilimitado. Pero todo eso es secundario, porque lo que consiguen 12 episodios es algo que muy pocos animes logran en el doble de tiempo. Lo primero y más importante es Kaneki. Kaneki es uno de los protagonistas mejor construidos del anime de su generación. Y la razón es sencilla, es genuinamente humano en sus contradicciones. No empieza siendo fuerte, no tiene un potencial oculto que se desbloquea en el momento justo, sino que empieza siendo simplemente alguien que tiene miedo, que no quiere hacerle daño a nadie, que intenta encontrar una forma de sobrevivir sin convertirse en aquello que la aterra y vivir una vida normal. ¡Ya mátame! ¡Ya mátame! Y la serie no lo protege de las consecuencias de esa ingenuidad. La primera temporada dedica tiempo real a explorar lo que significa para Kaneki existir entre dos mundos. No parece que sea alguien malo, pero no lo sé. Joven Kaneki ya puede irse a casa si quiere. No puede comer con los humanos sin sentir asco, no puede relacionarse con los ghouls sin sentir culpa, y cada decisión que toma tiene un coste. Ese café tenía... Lo hice porque te atrapé. Y el espectador lo siente porque el anime no te deja distancia emocional, te mete dentro de la cabeza de un personaje que está perdiendo poco a poco la guerra contra sí mismo. ¿La señorita Rise Kamishiro? Sentí la misma presencia que había percibido de ella. Y entonces llega el arco de Aogiri, y con él la escena de la silla. No voy a entrar tampoco mucho en detalle para no spoilear a quien no lo haya visto, pero sí voy a decir esto, la tortura de Kaneki es uno de los momentos más crudos y mejor construidos del anime moderno. Hay momentos en los que debes renunciar a una cosa para conservar otra. No porque sea gore gratuito, sino porque cada segundo de esa escena tiene un peso psicológico que va acumulándose hasta que algo en Kaneki se rompe de forma irreversible. El monólogo del 100 pies, la cuenta atrás, el momento que decide quién va a ser de ahora en adelante y es narrativamente impecable. ¿Deberás devorar a otros? Y la transformación que sigue, el Kaneki de pelo blanco, son los momentos catárticos más satisfactorios que ha dado el anime de acción en años, porque no es una transformación de poder gratuita, es la consecuencia lógica y dolorosa de todo lo que hemos visto antes. Me das tanto asco. Cuando Kaneki se levanta de esa silla, no siente que ha ganado, sino que es más bien que algo en él ha muerto para siempre, y eso es exactamente lo que la historia necesita en este punto. Si mal no recuerdo, también son objetivos de Aogiri. Y hay otras cosas que hacen grande la primera temporada que merecen mencionarse. El world building de los ghouls, su sociedad, sus jerarquías, el Anteiku, la comunidad, y todo eso se representa de forma orgánica sin caer en el error de explicarlo todo de golpe. También los personajes secundarios que tienen peso propio, Touka, Nishiki, Hinami, cada uno con sus propias contradicciones y su propia relación con lo que significa ser un ghoul en un mundo que los considera unos monstruos. Estoy muy feliz de estar aquí. Que a ver, lo entiendo, lo son, ¿no? Y luego también tenemos un Ravel, porque hay openings que ilustran la historia y luego está un Ravel que la siente. La voz de Teika sobre esta progresión de piano captura algo sobre Kaneki que el anime a veces no puede expresar con imágenes. La fragilidad de alguien que está tratando de mantenerse entero mientras todo a su alrededor se desintegra es simplemente épico. No es casualidad que 10 años después, cuando alguien pone un Ravel en cualquier contexto, todo el mundo sepa de qué serie es y qué transmite la canción. Y la primera temporada termina en un punto que si hubiese continuado fielmente, habría dado pie a una segunda temporada épica. El manga en ese momento estaba en un arco extraordinario, con Kaneki transformado, con las facciones en conflicto y con la historia preparada para explotar en todas las direcciones posibles. El material y todo estaba ahí, pero Pierrot decidió ignorarlo. Y con esto pasamos a la segunda temporada de Tokyo Ghoul, donde todo salió mal. Pero antes de hablar de eso hay que entender el contexto de por qué salió mal, porque no fue accidental, fue el resultado de una serie de decisiones deliberadas, algunas que son comprensibles desde el punto de vista de un negocio, y todas desastrosas desde un punto de vista narrativo. El primer problema es la velocidad. El anime de la primera temporada se emitió en 2014. En ese momento el manga de Sui Ishida llevaba 3 años publicándose y tenía material más que suficiente para 2 o 3 temporadas de anime de calidad. Te preguntaré de nuevo. ¡Idiota!
El arco que seguía donde terminó la primera temporada, el arco de Aogiri extendido y todo lo que lo rodea, es considerado por los lectores del manga como uno de los mejores del medio. Hay desarrollo de personajes extraordinarios, revelaciones sobre el mundo de los ghouls que cambian completamente la perspectiva de la historia, y momentos que habrían sido absolutamente impactantes en animación. Pero Pierrot tomó la decisión de no adaptarlo. En lugar de seguir el manga, el director Shueisha Morita propuso una historia original, una historia que divergía del camino establecido por Ishida y que tomaba sus propias decisiones sobre dónde debían ir los personajes. Y aquí es donde empieza el problema real, porque cuando dices historia original basada en Tokyo Ghoul, lo que en realidad estás diciendo es vamos a coger estos personajes que la gente quiere y a meterlos en una historia diferente a la que el autor escribió para ello. ¿Qué? Y eso con personajes tan bien construidos como los de Ishida es un enorme error, porque los personajes de Tokyo Ghoul funcionan precisamente porque sus decisiones nacen de quienes son. Sí, ya me siento mejor. ¿Te gustan los animales? Kaneki hace lo que hace porque Ishida pasó años desarrollando exactamente qué tipo de persona es y cómo reacciona ante situaciones específicas. Y cuando esta segunda temporada pone a Kaneki en situaciones nuevas con motivaciones reescritas, el personaje pierde coherencia. Hacen cosas que no tienen sentido si conoces bien al personaje y el espectador lo nota, aunque no siempre sepa articular exactamente por qué algo se siente mal. No te dejaré ir. El segundo problema es el ritmo. La segunda temporada tiene 12 episodios, igual que la primera temporada, pero donde la primera temporada usaba cada episodio para avanzar la historia y desarrollar personajes, la segunda tiene una tendencia preocupante a quedarse en escenas de acción que a veces se extienden un poquito más de lo necesario. No vayas a arruinarlo. Entendido. Momentos de ambigüedad que parecen profundos pero que no llevan a ningún lado y saltos de tiempo y situaciones que dejan al espectador desorientado sin que esa desorientación sirva a ningún propósito narrativo. La vida que teníamos asegurada se derrumba en un instante. Los personajes secundarios que en la primera temporada tenían arcos propios y presencia real, en la segunda quedan reducidos a aparecer en escenas puntuales sin que su historia avance. Touka desaparece literalmente durante episodios enteros. El Anteiku, que en la primera temporada era el corazón emocional de la serie, pierde relevancia. Y los nuevos personajes que se introducen no tienen el tiempo ni el desarrollo necesario para que el espectador se preocupe por ellos. Es algo así como un subordinado de Jason del Distrito 13. Pero el golpe definitivo, el momento que para muchos representa la muerte de Tokyo Ghoul como anime, es el final de esta segunda temporada. Kaneki cargando a Hide, la nieve, la música, visualmente es precioso. Emocionalmente, si no has leído el manga no tienes ni idea de qué está pasando ni por qué debería importarte. La escena asume un contexto emocional que el anime no ha construido. Asume que el espectador entiende la profundidad de la relación entre Kaneki y Hide, pero la segunda temporada ha pasado 12 episodios sin desarrollar nada de esa relación. Y el resultado pues es una escena que intenta ser devastadora y que para mucha gente simplemente no funciona. Los lectores del manga sí que saben qué significa ese momento, pero las personas que solo han visto el anime salen más confusos que destrozados. Y lo más cruel de todo es que el manga en ese mismo punto de la historia estaba haciendo algo extraordinario. El arco que Pierrot decidió no adaptar directamente contiene exactamente el tipo de desarrollo que habría hecho que el final de esta segunda temporada golpeara como debía golpear. No hay duda que es al que Hoji estaba investigando. Estaba literalmente ahí, solo debían haberlo adaptado, pero no lo hicieron. Pero esta temporada no fue tan mala, porque después de eso apareció Tokyo Ghoul Re. Esto fue para muchos la confirmación de que la serie iba a morir. Después del desastre de la segunda temporada, había una parte de la comunidad que todavía tenía esperanza. Buen provecho, maestro. Sí, igualmente. El manga de Re, la continuación directa de Tokyo Ghoul que Ishida empezó a publicar en 2014, estaba siendo aclamado. Era más ambicioso, más oscuro, más complejo que el original, y los personajes habían evolucionado de formas inesperadas. La historia había expandido su mundo de una forma que dejaba claro que Ishida tenía una visión enorme para dónde quería llevar todo esto. Y si Pierrot decía tomarse en serio la adaptación esta vez, todavía había una pequeña oportunidad de redención. Yo... ya lo encontré. Y en 2018 llegó Tokyo Ghoul Re, y en los primeros episodios había motivos para el optimismo. La premisa es fascinante. Kaneki ahora existe como Hayase Sasaki, un investigador del CCG con una identidad nueva y sin recuerdos de su pasado como Ghoul. La dualidad identitaria, que siempre ha sido el núcleo de la serie, se lleva a un nuevo nivel. El potencial estaba ahí, claramente visible. Y entonces el ritmo empezó a desmoronarse. El problema fundamental de Re como adaptación es que intenta cubrir demasiado material en demasiado poco tiempo.
todo lo que he vivido en estos últimos 2 años tal vez desaparezca. Y eso me aterra. Lo primero de todo es que no nos muestran qué pasa exactamente después de que Kaneki esté con Hide, ni cómo ha llegado a ser Heisei Sasaki ni nada, por lo cual si no has leído el manga te pierdes. Investigador Sasaki. Encima, el manga de Red tiene 179 capítulos y Pierrot decidió adaptarlo en 24 episodios dividido en 2 temporadas. Y si sabes contar sabrás que algo no va bien. Arcos enteros del manga se habían cortado increíblemente, y esto provocó que el anime no impactase tanto porque había escenas que no tenían casi contexto. Un mundo donde los dos podamos convivir de una manera pacífica. El arco de Cochlea, uno de los momentos más importantes de Re en el manga, queda reducido a una fracción de lo que debería ser. El arco de Rushima, que en el manga es una operación militar a gran escala, con consecuencias enormes para prácticamente todos los personajes principales, pasa en el anime casi como si fuera un trámite. Una y otra vez. Inútil. Sin valor. Y los personajes nuevos que Ishida había construido con cuidado durante años llegan al anime sin el desarrollo necesario para que el espectador entienda por qué debería importarle lo que les pasa. No tiene ningún sentido. Pero lo peor llega en la segunda parte de Re, los últimos 12 episodios, porque si la primera parte de Re era una adaptación apresurada, la segunda es directamente incomprensible para cualquiera que no haya leído el manga. La historia avanza a una velocidad que no da tiempo a procesar nada. Y te lo digo yo porque cuando salió este anime yo no me había leído el manga aún. Sentí que habían saltos temporales sin explicación, que habían revelaciones que llegan sin setup y que hay muertes de personajes que debían ser devastadoras y que el anime despecha en segundos porque no tiene tiempo para nada más. Y lo peor es que si solo has visto el anime te da igual, y al final de Re en el manga es un cierre emotivo y complejo que Ishida construyó durante años, y en el anime es una sucesión de eventos que pasan tan rápido que cuando termina el último episodio, una parte significativa de los espectadores no está segura de haber entendido qué acaba de ocurrir exactamente. No es ambigüedad artística, es el resultado de intentar meter 200 capítulos de manga denso en 12 episodios de anime. Y con eso, Tokyo Ghoul Re como adaptación llegó a su fin. 4 temporadas, 2 de las cuales son un desastre narrativo y una tercera que tiene momentos brillantes ahogados en una producción que nunca le dio el espacio que merecía. Y así es como el anime de Tokyo Ghoul terminó, y el manga seguía siendo extraordinario, y esa distancia entre lo que era y lo que pudo haber sido es exactamente lo que hace que este caso duela tanto. Y todo esto me deja una pregunta bastante interesante después de todo lo que hemos hablado, y es ¿por qué seguimos hablando de Tokyo Ghoul en 2026? ¿Porque un anime cuya segunda temporada fue un desastre y cuyas terceras y cuartas temporadas fueron peores todavía sigue generando conversación, sigue teniendo fans activos y sigue siendo una referencia constante cuando se habla de anime desperdiciado? ¡Sasana! ¡Mami! ¡Maestro! Heisei. Kaneki. Y la respuesta a esto es sencilla, porque la primera temporada fue lo suficientemente buena como para dejar una marca que no se borra fácilmente. Y eso dice algo importante sobre lo que Tokyo Ghoul consiguió en esos 12 episodios iniciales. No es fácil crear algo que la gente recuerde con cariño durante más de una década a pesar de que todo lo que vino después lo decepcionó. Para conseguir eso necesitas haber tocado algo real en tu audiencia, y Tokyo Ghoul lo hizo. Kaneki sigue siendo uno de los personajes de anime más reconocibles de todo el mundo. Su diseño, especialmente la versión de pelo blanco con el parche en el ojo, es icónico de una forma que trasciende la propia serie. Incluso gente que nunca ha visto Tokyo Ghoul reconoce a Kaneki, y eso no pasa con personajes mediocres, eso pasa con personajes que tienen algo genuinamente especial en su diseño y en su concepto. Bueno, y también además que Unravel sigue sonando en covers, en versiones de piano, en vídeos de YouTube con cientos de millones de reproducciones, y en karaokes de anime, en compilaciones de mejores openings de la historia, y hay openings de series mucho mejor adaptadas que no tienen una fracción del impacto cultural que tiene este opening. La canción consiguió capturar algo sobre la esencia de Kaneki que sobrevivió al desastre las temporadas posteriores. Y luego está ese efecto de que Tokyo Ghoul tuvo en la conversación sobre las adaptaciones de anime, porque el caso de la segunda temporada se convierte en un ejemplo de manual de que la comunidad usa constantemente cuando surge la pregunta de si un anime debería o no alejarse del material original. Antes de que existiesen debates sobre otras adaptaciones polémicas, ya estaba el debate de Tokyo Ghoul, y este debate ayudó a que la audiencia del anime desarrollara un lenguaje más preciso para hablar de qué significa una buena adaptación y qué es lo que la diferencia de una mala. Y en ese sentido, Tokyo Ghoul contribuyó a hacer más exigente la
la comunidad del anime. No de la forma que sus creadores habrían querido, pero la contribución está ahí. Y hay algo más que merece decirse. Shuichi Ishida, el autor, salió de todo esto con su reputación completamente intacta. El manga es una obra acabada y respetada, e Ishida demostró con creces que la visión que estaba ahí desde el principio era buenísima. Lo que falló no fue la historia, lo que falló fue la decisión de no contarla correctamente, y eso paradójicamente hace que el legado de Tokyo Ghoul sea más complicado y más interesante que el de series que simplemente fueron malas desde el origen. Por lo que Tokyo Ghoul no fue una mala idea mal ejecutada, fue una idea extraordinaria ejecutada de forma brillante en su primera entrega y luego abandonada por razones que probablemente tenían más que ver con calendarios de producción y consideraciones comerciales que con cualquier consideración artística. Y eso es su manera mucho más triste. En definitiva, Tokyo Ghoul merecía mucho más, y creo que en el fondo todo el mundo lo sabe, incluso la gente que nunca ha leído el manga y que solo conoce el anime. Merecía una buena segunda temporada que adaptara lo que Ishida había construido con tanto cuidado. Merecía un estudio dispuesto a tomarse el tiempo necesario para hacerle justicia al material. Y merecía ser recordada como una de las grandes adaptaciones del anime moderno, en lugar de como el ejemplo que todo el mundo usa cuando quiere explicar cómo se puede arruinar algo con potencial. Pero aquí está la cosa. La historia de que Ishida quería contar existe, está completa, está disponible, y si después de ver este vídeo sientes esa mezcla de nostalgia y frustración que siento yo cuando pienso en lo que pudo haber sido, la mejor respuesta que puedes darle a esa sensación es leerte el manga. No como consuelo, sino porque es genuinamente una obra que merece ser leída, independientemente de lo que anime hizo o dejó de hacer con ella. Y si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, darle like para que salga yo un poquito de la pobreza, suscríbete y esas cositas. Y si has llegado hasta aquí déjame la palabra Heise Sasaki en comentarios para que sepa que has llegado.